En esta oportunidad quiero hablarles acerca del síndrome de Procusto o cultura de cancelación. Como la gran mayoría estamos inmersos en diferentes entornos laborales, este tipo de información será muy útil. ¿Has escuchado tú hablar del síndrome de Procusto? ¿Has escuchado acerca de la cultura de cancelación? Si no has escuchado, pues en esta oportunidad te daré esta valiosa información. El síndrome de Procusto o esta historia de Procusto es un mito que tiene origen griego. Te explica acerca de este hombre llamado Procusto, el cual la etimología de su nombre quiere decir el que pega con martillo, el que golpea con hacha o el estirador, conocido también como Damastes. Según la mitología griega, era un hijo de Poseidón. Tenía su hogar, imagínate, en medio de la nada, como de camino, situado en un lugar tan estratégico como de camino a la ciudad. Cada persona que le tomaba la noche, o imagínate 4 de la tarde, 5 de la tarde, en medio de aquella llanura, en medio de aquella inmensidad, ver una casa le resultaba bastante favorable, por lo que era muy conveniente que Procusto saliera al encuentro de aquel forastero y le dijera: ¿sabes qué? No sigas avanzando. El camino es muy peligroso. Quédate en mi casa. Yo te daré de comer, te daré donde dormir y mañana seguirás tu camino. De cierta manera, era como entrar a la boca del lobo. Aquellos forasteros que no sabían, que no conocían la fama de Procusto, pasaban en los primeros instantes de aquella relación, les ofrecía aliento. Era una persona que se mostraba muy hospitalario, imagínate. Ahora, cuando llegaba la hora de dormir, este señor tenía una cama y él les decía: acuéstate acá. Cuando aquel forastero se acostaba en la cama, si era una persona alta, grande de estatura, obviamente no iba a quedar. Pero cuando esta persona se acostaba en aquella cama que quedaba muy pequeña, ellos, que según dice la mitología, que era como una cama que tenía las cualidades de estirarse y encogerse. Es decir, Procusto analizaba qué persona era la que llegaba a visitarlo. Si era una persona A, aquella cama tenía aquel mecanismo para que se hiciera más pequeña. Y si era, pues, la adaptaba a la situación. Es decir, si la persona era alta, la cama se encogía; si la persona era pequeña, la cama se estiraba. Todo era planificado, ¿de acuerdo? Ahora, resulta que, imagínate, llegaban aquellos forasteros deseando descansar y le decía: ¿sabes qué? Te vas a en esta cama vas a descansar. Cuando aquella persona se acostaba, si era una persona alta, obviamente se le salían las extremidades, se le salían las piernas. En ese momento, aquella persona procedía a tomarlo y de esta manera lo ataba, y como no daba a las medidas de la cama, sino que era demasiado grande, entonces él procedía con su hacha a cortarle las piernas y los brazos, y posteriormente, pues, lo mataba. ¿De acuerdo? Ahora, si esta persona era pequeña y la cama era muy grande para él, entonces procedía
a estirarlo hasta que diera la medida de la cama, pero posteriormente le quitaba la vida. Ahora, la persona que llegaba a esta casa era difícil que pudiera salir vivo, porque Procusto siempre hacía lo mismo. Fama de este hombre llegó a extenderse tan ampliamente que al final de cuentas llegó un hombre llamado Teseo, el cual se dio cuenta de la fama que tenía Procusto e iba preparado. En ese sentido, Teseo pasa, lo invita Procusto a que tomara un alimento y a la hora de dormir y le dice, ven, puedes descansar ya, aquí está la cama. Pero Teseo, con gran pericia, con gran habilidad, logra engañar a Procusto para que él se acostara en su propia cama. Y como bien lo dice las escrituras, con la vara que mides serás medido. Y en ese sentido, lo ata a la cama, corta las extremidades. Y ahí muere Procusto por mano de Teseo. Muy bien. Fíjate, eso es el mito. Esa es la mitología que nos habla acerca de este Procusto. Ahora, la actualidad y la psicología lo explica de esta manera. Procusto es el dominante y Procusto tiene una cama. En este caso, la cama es un medio que él ha creado. Y en este medio que Procusto, que los Procustos de la actualidad han creado, esto lastimosamente ninguna persona, fíjate bien, ninguna persona va a tener la medida correcta, porque Procusto siempre se encarga o bien de estirar la cama o bien de encogerla para que la otra persona no dé la medida. Pero ¿de qué medidas estamos hablando? Estamos hablando de habilidades. Y es que cuando hablamos del síndrome de Procusto, estamos hablando de aquella persona que ve las habilidades, que ve las cualidades, que ve las características de las otras personas y como él es el dominante, siempre procura que, la, que quien sea medido en esa nunca tenga la medida exacta. Obviamente, él lo va a justiciar. Si es una persona muy habilidosa, Procusto se va a encargar en destruirlo. Y por eso se llama también cultura de cancelación. Acuerdo, la cama es el modelo, es el método de destruir a los intelectuales, de destruir a las personas habilidosas, talentosas. Todos aquellos que sean mucho más grandes que Procusto serán ejecutados, serán quitados, les serán quitadas sus extremidades, ¿de acuerdo? Y hablamos, cuando hablamos de extremidades nos referimos a las habilidades que estas personas tienen. Y eso sucede mucho en los trabajos. Existe el síndrome de Procusto. Imagínate cuántos compañeros de trabajo tienes tú que al ver que tú tienes habilidades, buscan la manera de cancelar, buscan la manera de eliminarte, de quitarte de en medio, porque ya bien lo dice un dicho también, que a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena. Entonces, prácticamente de eso se trata el síndrome de Procusto o la cultura de cancelación. Se trata entonces de quitarle las extremidades a la persona que sea habilidosa, talentosa, de cancelar, de boicotear, de silenciar a las personas que sean habilidosas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué sucede con una persona que no tenga habilidades?
Entonces, Procusto se encarga también de torturar, porque el problema es que Procusto tiene un complejo de inferioridad. Y ese complejo de inferioridad es el que lleva a que destruya a los talentosos y a los no talentosos. Esta es la realidad de muchos trabajos, es la realidad de muchas personas que continuamente están encontrando personas que tratan de boicotearlos, personas que tratan de limitarlos, de quitarles sus libertades de expresión, de quitarle las oportunidades y no permitirles el crecimiento. A esto se le llama el síndrome de Procusto, a esto se le llama cultura de cancelón, porque se trata de meterle zancadilla, de votar, de destruir, de menospreciar a aquella persona que tenga habilidades. Ahora, esa cama de la que habla la mitología es el medio con el cual te va a medir. ¿De acuerdo? Para Procusto, si tú eres talentoso y habilidoso, tú jamás darás la medida, o bien te pasas o te hace falta. Ahora, ¿cómo se puede lidiar? ¿Cómo se puede lidiar con alguien así? Pues fíjate que es bastante cómodo, porque son personas que tienen eh, un nivel de frustración muy elevado y carecen de sensación de control, baja autoestima o autoestima débil. Por lo tanto, los Procustos siempre estarán ahí para tratar de frenar. Pero el mayor placer para una persona intelectual es seguir haciendo lo que puede hacer, independientemente los Procustos que existan. Independiente de eso, Teseo, que fue aquel que encontró la manera de sobreponerse al sistema, siempre existirá, siempre existirán Teseos que encontrarán la forma de poder sobreponerse ante aquellos que tienen ese síndrome de Procusto. Recuerda entonces, tú eres un Teseo en este campo donde está Procusto, y es necesario que comprendas que si tú eres un Teseo, eres una persona habilidosa y talentosa, siempre habrán Procustos que querrán destruirte, tanto en el ámbito académico, en el campo laboral, en todos los, en el ámbito personal, encontrarás Procustos que querrán apagar tu luz. Hay una historia muy bonita donde explica y te dice que había una luciérnaga y una y la luciérnaga siempre procuraba comerse, la serpiente siempre procuraba comerse a la luciérnaga, y tú sabes que no es parte de la cadena alimenticia. Las serpientes no comen luciérnagas. Y dice esta historia, comienza la serpiente a perseguir a la luciérnaga, que son estos animalitos que dan luz. Llega un momento en que no más, la luciérnaga se cansó, y como se cansó, entonces se detuvo, y antes que la devorara, la serpiente le preguntó: está bien, me vas a devorar, ya no tengo fuerza yo para luchar. Y le dice: está bien, devórame, pero quiero que me contestes una pregunta. Y le dice la serpiente: ok, está bien, te la contesto. Y entonces le dice la luciérnaga: ¿por qué me atacas? Si yo no soy de tu cadena alimenticia, no formo parte de tu cadena alimenticia.
¿por qué me atacas? ¿Por qué me quieres destruir? Y la respuesta de la serpiente fue, es que me molesta tu luz. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Hay a muchas personas que les molesta tu luz y simplemente por eso tratarán de destruirte. Sigue brillando, sigue brillando y sigue volando por todo lo alto. Que Dios te bendiga.